Sabía que la Biblia tiene muchas porciones que tienen que ver con el comportamiento. Por ejemplo, Efesios 6 nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios y prepararnos para la batalla. O el capítulo 12 de Romanos, que nos dice las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. O el capítulo 5 de Mateo, con las bienaventuranzas que nos dicen cómo vivir y actuar. Pero quiero que entienda bien lo siguiente acerca del cristianismo. No es una modificación de comportamiento, aunque muchos piensan que sí. Dios no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. Dios nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. Recuerde que el pecado es un trabajo interno. El gusano no hace un hueco en una manzana para entrar, sino para salir, porque él nació dentro de la manzana. Lo mismo es con el pecado. El pecado sale del corazón del hombre. Por eso Dios trabaja primero en el corazón del hombre. Usted no purifica el agua pintando de blanco el filtro, así como no puede purificar su vida con modificaciones externas. Hacerlo así es estar practicando el legalismo, y eso es mortal. En Efesios 1, Pablo nos dice quiénes somos, y esto es primordial entenderlo. En los capítulos 2 y 3 nos dice cómo es que llegamos a ser lo que somos en Cristo. Y en los capítulos del 4 al 6 nos dice cómo vivir porque estamos en Cristo. Y siempre es así el método de Pablo. Primero da una porción doctrinal, lo que somos y cómo llegamos a hacerlo. Segundo, cómo vivir de acuerdo a lo que somos. Primero trata con el ser y luego con el hacer. Ahora, si usted comienza con el hacer en vez del ser, si usted no entiende lo doctrinal y sencillamente comienza en lo práctico, será un legalista y se sentirá frustrado porque estará viviendo en contra de una identidad que no tiene ni en su mente ni en su corazón. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. O sea, es la verdad la que nos libera. Y la verdad es lo que Dios dice. Y la máxima verdad está encarnada en el Señor Jesucristo. Escúcheme. La verdad no puede liberarle hasta que la conozca. No importa cuán verdadera sea la verdad, no importa cuán maravillosas verdades hay en la Biblia, no habrá ninguna libertad hasta que usted conozca esas verdades. Usted debe conocer lo doctrinal antes que pueda llevarlo a la práctica. A los bebés elefantes, desde que son pequeñitos, les ponen una cadena en la pata de atrás, y esa cadena está asegurada en una estaca clavada profundamente en el suelo. El elefantito trata de liberarse de esa cadena y no puede. Lo trata infinidad de veces, pero la estaca que sostiene la cadena está bien segura en el suelo. Y con el paso del tiempo, el elefante sabe que no podrá zafarse de esa cadena. Y en los circos, usted ve a esos enormes elefantes sujetos por una cadena asegurada en una estaca que apenas está internada 15 centímetros en el suelo. El elefante con su tremenda fuerza podrá romper esa estaca como si fuera un palillo de dientes y liberarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente recuerda que en el pasado trató miles y miles de veces de romper esa estaca, pero no pudo hacerlo. Así que ahora en el presente ni siquiera lo intenta. Lo que él cree no es la verdad. Piensa que esa estaca lo detendrá, lo cual no es cierto. ¿Sabe? La verdad que puede hacerle libre, o sea, sacar la estaca enterrada en el suelo, pero no sabe que podría sacarla sin mayor esfuerzo, y vive encadenado, en vez de vivir como lo que realmente es. Vive de acuerdo a una percepción errónea, y es esa percepción la que en realidad lo mantiene encadenado. Muchos cristianos no entienden la verdad. No saben lo que son en Cristo. Nunca han entendido su propia imagen.
No saben lo que tienen en Cristo, por lo tanto no conocen la verdadera libertad. Han bloqueado sus mentes espiritualmente y se dicen: ay, no puedo hacerlo, no puedo liberarme, no puedo tener éxito, estoy encadenado a este hábito, estoy encadenado al fracaso y al limitado conocimiento. Mi amigo, eso no es verdad. Pero si creemos que lo que creemos es verdad, terminará siendo verdad en nosotros. Muchos cirujanos especializados en cosmetología plástica dicen que muchos de sus clientes, aún después de una exitosa cirugía plástica, se ven a sí mismos deformes físicamente. Voy a compartir con usted 3 cosas para que tenga una positiva autoimagen, para que comprenda lo que Dios dice acerca de usted. Esto le dará una saludable autoimagen y hará resaltar en usted la verdadera humildad. Primero, reconozca su justicia. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos infieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si usted está en Jesucristo, si le ha recibido como su Salvador en forma personal, si ha sido bautizado por el Espíritu Santo y pertenece al cuerpo de Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados y por fe ha confiado en Jesús, usted, mi amigo, mi amiga, ya es salvo. Y no solo eso, usted es un santo, aunque usted no lo crea. La jerarquía de la Iglesia romana escoge a ciertos individuos, hombres y mujeres, que han logrado ciertas cosas en sus vidas religiosas y los canoniza. O sea, los declaran santos y santas. Escuche, nadie me puede hacer un santo, porque ya lo soy. Usted está escuchando a San Adrián. Y no lo estoy diciendo con arrogancia o por vanidad, sino porque es verdad. Y no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Y si usted es ya salvo, usted también es un santo o una santa. Hay 2 clases de personas: las que son santas y las que no lo son. Usted y yo, o somos lo uno o somos lo otro. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Pablo llama a todos los creyentes en Éfeso santos. Significa una persona la cual Dios ha justificado y la ha apartado para sí mismo. Y alguien me dirá: el pastor Rogers, yo no soy tan santo. Escuche, o se es santo o no se es. Nadie puede ser medio salvo o medio santo. El ser medio salvo es estar totalmente perdido. Otros, tratando de aparentar humildad, dirán: yo no creo que debo llamarme un santo. Permítame decirle lo que la humildad es. Humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted. Y Dios dice que si usted es un santo, usted es un santo, ¿no le parece? Hay personas que son muy difíciles de guiarles a Cristo porque no creen y menos aceptan lo que Dios dice, no acerca de su condición de pecadores, sino también acerca de su santidad cuando ya son salvos. Algunos cristianos no quieren llamarse santos porque dicen: no son lo suficientemente buenos. Escúcheme, Cristo murió por usted. Y si usted, por ser salvo, es uno de los santos, ¿qué derecho tiene usted de decir que no es bueno? Otros dicen: no soy lo que debo ser. Y aunque eso suene a humildad, no lo es. Eso es rebeldía. Permítame preguntar: si usted no es lo que debe ser, ¿por qué no lo es? ¿Piensa que Dios aceptará eso como una excusa? Dios le llama santo. Y si usted pregunta: pastor, ¿eso quiere decir que debo ser impecable? No. Nadie puede ser impecable, solo Jesús. Pero usted sí puede ser sin mancha.
Mire Efesios 1:4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cada cristiano debería ser sin mancha delante de Él. Somos santos de Dios. Y usted me dirá, pero pastor, yo no soy perfecto. Mi amigo, a los ojos de Dios, si usted es santo, Dios lo ve como perfecto. Busque Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Eso quiere decir que si usted pudiera salvarse por ser buenito, estaría ganando su propia salvación. Y que Dios está en deuda con usted. Mi amigo, Dios no le debe nada a nadie. Ahora mire el verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en el verso 6 el apóstol dice, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La Biblia enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando confío en Jesús, el momento que entrego mi corazón a Cristo, en ese mismo instante soy justificado delante de Dios. Soy un santo. Y alguien me preguntará, ¿y qué si vuelvo a pecar? Mi amigo, ¿qué quiere decir con eso? Si vuelvo a pecar. Por supuesto que usted volverá a pecar. Todos pecamos. No hay ni una sola persona entre los miles y miles que me escuchan que no haya pecado. Pastor, cuando uno peca después de ser salvo, pierde la salvación. ¿Habrá alguien que no haya pecado después de ser salvo? Estoy seguro que no. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, usted está justificado delante de Dios. Y si fracasamos espiritualmente, dice la Biblia que en Jesucristo tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Cuando pecamos, debemos confesar nuestro pecado. Pero ¿cuántos de nosotros hemos confesado que somos hechos justicia de Dios en Cristo? Por eso es que la Biblia dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, el apóstol está diciendo que no debemos envanecernos ni enorgullecernos de la fe y de la gracia que Dios nos ha dado. Así que usted puede tener una autoimagen positiva si sabe quién es en Cristo. Si tiene una personalidad saludable, bien balanceada, entonces tiene la justicia de Dios. Ahora, esta justicia nada tiene que ver con sus obras, porque está únicamente relacionada con su fe en el Señor Jesucristo. Su justicia no es suya propia, sino la justicia que Dios le otorga a usted por medio de los méritos de Cristo, porque lo que Jesús hizo por usted justifica el que haya sido usted justificado. Segundo, confíe en sus recursos. Veamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo que usted está justificado a los ojos de Dios, no solo que Dios le considera santo, sino que Dios le ha dado todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Ahora permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero o toda la fe que necesitan? Y muchos responderán, no tengo lo suficiente de todas esas cosas que necesito. Gracias por su honestidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice el verso 3? Nos dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Entonces, ¿quién tiene la razón, usted o Dios? Dios dice que usted tiene todo lo que necesita para su vida cristiana. O sea, tiene toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero y toda la fe que necesita. Y no faltará quien me pregunte, pastor, si ya lo tengo, ¿cómo es que no lo tengo? Mi amigo, eso es porque usted no ha entendido lo que tiene. No se ha visto a usted mismo poseyéndolo. Y como no concibe poseyéndolo todo, vive como si no poseyera nada. Recuerde que en la vida cristiana primero viene lo doctrinal, luego lo práctico. Y para comportarse como cristiano tiene que saber y entender que usted ya está en Cristo. No solo debe reconocer la justicia que le ha sido otorgada, sino que debe confiar en sus recursos espirituales. Cuando usted sabe la verdad, esa verdad le hará libre. Pero si usted no entiende lo que tiene en Cristo, podría estar pidiendo por algo que ya tiene. Ahora recuerde que Dios nunca le pedirá a usted algo que Él mismo no le haya dado. Todo lo que Dios demanda de nosotros es porque ya nos lo ha dado. Y de acuerdo a Efesios 1:3, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está usted gozando de esas bendiciones? Creer en lo que Dios dice es mucho más importante que lo que usted piensa. Cuando usted comprende lo que Dios dice, cuando usted entienda la verdad de Dios, esa verdad le liberará. Usted tiene que reconocer la justicia que le ha sido otorgada, y usted es justo delante de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Dios nunca más se acordará de sus pecados. Sin embargo, eso no significa que Dios no le disciplinará si es que usted desobedece. Pero nunca usará ese pecado para acusarle. Anote al margen 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Romanos 8:9 leemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros si es que somos salvos, y es por medio de Él que Jesús vive en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, entonces no somos salvos. ¿Y cómo es que Cristo mora en nosotros? No corporalmente. Él viene por medio de su Espíritu Santo, y cuando creemos somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos en el Espíritu, quiere decir que el Espíritu está en nosotros y nosotros somos de Cristo y Cristo está en nosotros. Por favor, escúcheme con atención. El Espíritu Santo es Dios en cada creyente. Algunos hermanos pentecostales a veces me preguntan si he recibido la segunda bendición. Y yo les contesto que para mí la segunda bendición es entender bien la primera. Muchos de nosotros en realidad no nos damos cuenta lo que obtuvimos cuando nos salvamos. No solo el perdón de nuestros pecados y vida eterna, sino que también recibimos al Espíritu Santo de Dios y con Él, y en Él, al Señor Jesucristo. Esa es la más importante bendición que uno puede recibir en la vida. Cuando yo recibí esa bendición, mis ojos espirituales fueron abiertos y aprendí que Él me había bendecido con toda bendición espiritual en Jesucristo. Cuando usted se salvó, cuando nació de nuevo, le fueron dadas todas las bendiciones de Dios. Dios no nos da de su Santo Espíritu por etapas. Pablo lo asegura al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
¿Cómo lo obtenemos? Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y excelencia. O sea, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Usted no necesita nada más, pero tampoco nada menos. Por eso la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted entiende quién es en Cristo y reconoce que ha sido justificado, Dios le llama santo. Cuando confía en los recursos con que Dios ya le ha bendecido, entonces la segunda bendición es el descubrir todo lo que le ha sido dada en la primera bendición. Y el resto de su vida lo pasará descubriendo todo lo que obtuvo desde el mismo momento en que pasó de muerte a vida. O sea, todo lo que recibió desde el instante en que aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Qué más podría necesitar? Dios ya no nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tercero, descanse en su relación. Busque Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su relación es una de aceptación. No solo en que usted ha aceptado a Cristo, sino que Él le ha aceptado a usted. Mire esa frase, en el amado. Es una referencia directa al Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que es cierto acerca del Señor Jesucristo es también cierto acerca de usted. Cuando el Padre desde el cielo miró a su Hijo siendo bautizado, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted está en Cristo, es aceptado en Él por el Padre. La razón por la que muchos no tienen una positiva autoimagen es porque tienen una personalidad distorsionada por un sentimiento de rechazo. Algunas veces se le llama complejo de inferioridad. ¿Por qué tenemos esa clase de sentimientos? Bueno, porque es parte de nuestra naturaleza adámica. Cuando Adán pecó, su pecado causó rechazo por parte de Dios. ¿Qué sucedió con Adán y Eva después que pecaron? Tuvieron que salir del jardín del Edén, fueron rechazados. Vivimos en este mundo con esa innata sensación de rechazo y la mayor parte de nuestra vida la pasamos buscando aceptación. Queremos ser aceptados, pero nos volvemos orgullosos. Tratamos de hacer cosas y nos esclavizamos a ellas. Vivimos por lo que otros piensan. Vivimos de acuerdo a lo que la mayoría impone, aunque sea negativo y ofensivo delante de Dios. Definitivamente nos importa más la opinión que los hombres tengan de nosotros que la opinión de Dios. ¿Por qué los jóvenes dejan una buena casa en donde tienen rica comida, buena ropa, abundante agua para bañarse, una agradable cama y el amor de sus padres? ¿Por qué se van de sus casas para vivir en comunidad con otros jóvenes desordenados, sin bañarse, sin cambiarse de ropa, comiendo solamente alimentos enlatados y durmiendo en colchones sucios en donde seguramente han dormido muchos otros jóvenes sanos y enfermos? ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque se sienten aceptados. Porque asisten masivamente a los conciertos de rock pesado. Y no me digan que es porque les gusta la música. Eso es puro cuento. Eso podrá ser cualquier cosa menos música. Ellos pueden pensar que les gusta. Pueden ser adictos a esa clase de ruido, pero eso no es natural. Eso solo significa que sus oídos y sus gustos musicales están atrofiados. Lo mismo sucede con el licor y con los cigarrillos. Cuando comienzan a beber o a fumar, se enferman, pero siguen bebiendo y fumando hasta que se vuelven adictos. Cuando los jóvenes van a esos conciertos, van no tanto por la música, sino por el sentido de aceptación, por saber que pertenecen al grupo, quieren ser parte de algo.
porque tienen la idea de que sus padres no les aman, se sienten rechazados y por eso buscan un lugar extraño, falso, artificial, en donde aprenderán todo lo malo y rechazarán todo lo bueno. Y para ser aceptados, deben vestirse de cierta manera. Los supermercaderes transnacionales dicen que para ser aceptados hay que usar cierta pasta para dientes, cierta moda de ropa, cierto estilo de peinado y hasta cierta forma de hablar. Si no cumplimos con esos parámetros, seremos rechazados. Muchos que se dicen creyentes tienen esta necesidad de aceptación. Aún después de ser salvos, fracasan en entender que ya son aceptados en el amado. Y muchos creyentes se vuelven legalistas y hacen esfuerzos sobrehumanos para ser aceptados y para que Dios les ame. Y piensan, si voy a la iglesia más frecuentemente, o si doy más dinero en las ofrendas, o si oro más intensamente, o si estudio la Biblia, o si memorizo un buen número de versículos, tal vez logre que Dios me ame y me acepte. Mi amigo, mi amiga, eso es trágico. ¿No le parece? Escúcheme, Dios ya le ha aceptado. Así que deje de hacer tanto esfuerzo. Dios en su infinita gracia ya le ha aceptado. Grabe en su mente y corazón las palabras de Pablo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no le cambia para poder amarle, es todo lo contrario. Dios le ama para poder cambiarle. ¿Lo entiende? De hecho, Él le amó a usted antes de que usted fuera salvo. En Romanos 5:8 el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero debemos entender que aunque Dios ama al pecador, de ninguna manera lo acepta si es que ese pecador no se ha arrepentido de sus pecados. Pero cuando se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón por fe, entonces por la gracia de Dios, el pecador es aceptado porque ya está en el amado. En el Antiguo Testamento se relata la historia de Mefiboset, hijo de Jonatán, y nieto del rey Saúl. David y Jonatán habían hecho un pacto de sangre basado en el amor que se tenían, para tener comunión mutua, pelear las batallas del uno y del otro, y compartir todo cuanto tenían. Este pacto cubría también a los hijos. Y Jonatán tuvo un hijo, Mefiboset, que era heredero al trono si es que su padre, Jonatán, heredaba el trono de Saúl, rey de Israel, padre de Jonatán y abuelo de Mefiboset. Pero Saúl y Jonatán murieron, y David fue ungido como rey de Israel. Por el temor de que David como rey quisiera eliminar cualquier vestigio de la descendencia de Saúl, una comadrona tomó al pequeño Mefiboset para ocultarlo, pero al correr con el niño en sus brazos tropezó y cayó, y las piernas de Mefiboset se fracturaron, y él quedó lisiado para toda la vida. La mujer llevó al niño hasta un pequeño pueblito llamado Lodebar, en donde Mefiboset creció temiendo y odiando a David. ¿Por qué? Porque nada sabía acerca del rey David. No sabía que David le amaba. No sabía del pacto de sangre que Jonatán, su padre, y David habían hecho. Y la causa de la rebelión de Mefiboset en contra de David era el resultado de creer mentiras acerca de David. Ignoraba la verdad. Debido al pacto entre David y Jonatán, Mefiboset era amado por David. Pero después de varias circunstancias, David encontró a Mefiboset y lo hizo traer al palacio. Frente a David, Mefiboset puso su rostro en el suelo, pensando que David lo mataría ahí mismo. Pero David le dijo, Mefiboset, yo no quiero matarte. Yo quiero bendecirte. Quiero tratarte como uno de mis propios hijos.
Quiero que tengas la herencia que te corresponde y que siempre te sientes conmigo a la mesa real. Te amo y quiero honrarte y bendecirte. ¿Por qué David hizo todo esto? Por el pacto que había hecho con Jonatán. David aceptó a Mefiboset por ser el hijo de Jonatán, y debido a ese pacto, cuando supo de la existencia de Mefiboset, lo buscó hasta encontrarlo, lo trajo al palacio y lo aceptó como si fuera su propio hijo y le bendijo como tal. ¿Por qué soy aceptado por Dios? No porque yo sea alguien especial, no por ninguna de las cosas notables que haya hecho. Dios me aceptó por amor a Cristo. Busca Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Delante de Dios, en Cristo soy hecho justicia, y necesito reconocer la justicia, necesito confiar en los recursos que Dios me ha dado. Pero no solo eso. También necesito aceptar mi relación. Soy acepto en el amado, y debo dejar de tratar de ganar mi camino hacia Dios. Escúcheme atentamente. La santidad no es el camino hacia Cristo. Cristo es el camino hacia la santidad. El otro día, en un artículo bíblico relacionado con la llenura del Espíritu Santo, leí lo siguiente. Si queremos ser llenos con el Espíritu Santo, debemos vivir vidas justas y buenas. Y yo pensé, creo que esto debe ser al revés. Si queremos vivir vidas justas y buenas, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un juego de palabras, piénselo. Si por nosotros mismos pudiéramos vivir vidas justas y buenas, ¿qué necesidad tendríamos de ser llenos del Espíritu Santo? Debemos llegarnos a Dios como somos y humildemente decir, Señor, aquí estoy. Y Él nos dirá, eres aceptado. Ahora, si yo me aferro a mis pecados, no podré ser lleno del Espíritu Santo. El momento que me arrepiento de mis pecados y digo, Señor, aquí estoy, en ese momento soy aceptado en el amado, soy hecho justicia de Dios en Cristo. Recuerde que Dios no nos cambia para poder amarnos, sino que nos ama para poder cambiarnos. Y que la santidad no es el camino a Cristo, sino que Cristo es el camino a la santidad. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales que necesitamos. Y en Él somos recibidos y somos aceptados por el Padre. Y cuando sabemos eso con absoluta certeza, tendremos una autoimagen que solo Dios nos la puede dar, que es el comienzo de la imagen de Cristo que Dios quiere que nosotros seamos. Veamos Efesios 1, desde el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora vayamos hasta el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Por arrepentimiento y fe. Eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Permítame mostrar esto de la siguiente manera. Suponga que yo le pongo a usted en un barril. ¿Dónde está usted? Pues en un barril. Luego yo pongo ese barril en un río. ¿En dónde está usted? Dentro de un barril en el río. ¿Correcto? Bien. Si usted es un creyente, ¿dónde está usted ahora? Pues está en Cristo. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. ¿Ya lo entendió?
Lo que es verdad acerca de Cristo es verdad acerca de usted. Jesús está en el trono, sentado a la diestra de su Padre. Todas las cosas están a sus pies. Y cuando usted entiende quién es usted en Cristo y habla de tener una buena personalidad y aceptación propias y autoimagen, usted lo tiene todo. Y no se enorgullecerá por eso, sino que más bien se humillará. Recuerde que la verdadera humildad es aceptar lo que Dios dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Es usted ya verdaderamente libre? Solo Cristo puede darle esa libertad. Tiene ya Cristo en su corazón. ¿No le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si ese es su sincero deseo, le invito a orar conmigo una sencilla oración. Dios eterno, vengo ante ti sabiendo que soy pecador y estoy necesitado de tu perdón y de tu misericordia. Señor Jesús, en la cruz del Calvario tú ofrendaste tu preciosa vida como pago por la culpa de mis pecados. Gracias por tu incomparable amor. Este momento y con profunda fe te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos, porque lo pido en tu santo nombre. Amén. Cogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cada cristiano debería ser sin mancha delante de Él. Somos santos de Dios. Y usted me dirá, pero pastor, yo no soy perfecto. Mi amigo, a los ojos de Dios, si usted es santo, Dios lo ve como perfecto. Busque Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Eso quiere decir que si usted pudiera salvarse por ser buenito, estaría ganando su propia salvación. Y que Dios está en deuda con usted. Mi amigo, Dios no le debe nada a nadie. Ahora mire el verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en el verso 6 el apóstol dice, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La Biblia enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando confío en Jesús, el momento que entrego mi corazón a Cristo, en ese mismo instante soy justificado delante de Dios. Soy un santo. Y alguien me preguntará, ¿y qué si vuelvo a pecar? Mi amigo, ¿qué quiere decir con eso? Si vuelvo a pecar. Por supuesto que usted volverá a pecar. Todos pecamos. No hay ni una sola persona entre los miles y miles que me escuchan que no haya pecado. Pastor, cuando uno peca después de ser salvo, pierde la salvación. ¿Habrá alguien que no haya pecado después de ser salvo? Estoy seguro que no. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, usted está justificado delante de Dios. Y si fracasamos espiritualmente, dice la Biblia que en Jesucristo tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Cuando pecamos, debemos confesar nuestro pecado. Pero ¿cuántos de nosotros hemos confesado que somos hechos justicia de Dios en Cristo? Por eso es que la Biblia dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, el apóstol está diciendo que no debemos envanecernos ni enorgullecernos de la fe y de la gracia que Dios nos ha dado. Así que usted puede tener una autoimagen positiva si sabe quién es el Cristo.
Si tiene una personalidad saludable, bien balanceada, entonces tiene la justicia de Dios. Ahora, esta justicia nada tiene que ver con sus obras, porque está únicamente relacionada con su fe en el Señor Jesucristo. Su justicia no es suya propia, sino la justicia que Dios le otorga a usted por medio de los méritos de Cristo, porque lo que Jesús hizo por usted justifica el que haya sido usted justificado. Segundo, confíe en sus recursos. Veamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo que usted está justificado a los ojos de Dios, no solo que Dios le considera santo, sino que Dios le ha dado todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Ahora permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero o toda la fe que necesitan? Y muchos responderán: no tengo lo suficiente de todas esas cosas que necesito. Gracias por su honestidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice el verso 3? Nos dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién tiene la razón, usted o Dios? Dios dice que usted tiene todo lo que necesita para su vida cristiana. O sea, tiene toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero y toda la fe que necesita. Y no faltará quien me pregunte: pastor, si ya lo tengo, ¿cómo es que no lo tengo? Mi amigo, eso es porque usted no ha entendido lo que tiene. No se ha visto a usted mismo poseyéndolo. Y como no concibe poseyéndolo todo, vive como si no poseyera nada. Recuerde que en la vida cristiana primero viene lo doctrinal, luego lo práctico. Y para comportarse como cristiano tiene que saber y entender que usted ya está en Cristo. No solo debe reconocer la justicia que le ha sido otorgada, sino que debe confiar en sus recursos espirituales. Cuando usted sabe la verdad, esa verdad le hará libre. Pero si usted no entiende lo que tiene en Cristo, podría estar pidiendo por algo que ya tiene. Ahora recuerde que Dios nunca le pedirá a usted algo que Él mismo no le haya dado. Todo lo que Dios demanda de nosotros es porque ya nos lo ha dado. Y de acuerdo a Efesios 1:3, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está usted gozando de esas bendiciones? Creer en lo que Dios dice es mucho más importante que lo que usted piensa. Cuando usted comprende lo que Dios dice, cuando usted entienda la verdad de Dios, esa verdad le liberará. Usted tiene que reconocer la justicia que le ha sido otorgada, y usted es justo delante de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Dios nunca más se acordará de sus pecados. Sin embargo, eso no significa que Dios no le disciplinará si es que usted desobedece. Pero nunca usará ese pecado para acusarle. Anote al margen 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Romanos 8:9 leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros si es que somos salvos, y es por medio de Él que Jesús vive en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, entonces no somos salvos. ¿Y cómo es que Cristo mora en nosotros? No corporalmente. Él viene por medio de su Espíritu Santo, y cuando creemos somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos en el Espíritu,
quiere decir que el Espíritu está en nosotros y nosotros somos de Cristo y Cristo está en nosotros. Por favor, escúcheme con atención. El Espíritu Santo es Dios en cada creyente. Algunos hermanos pentecostales a veces me preguntan si he recibido la segunda bendición. Y yo les contesto que para mí la segunda bendición es entender bien la primera. Muchos de nosotros en realidad no nos damos cuenta lo que obtuvimos cuando nos salvamos. No solo el perdón de nuestros pecados y vida eterna, sino que también recibimos al Espíritu Santo de Dios y con Él, y en Él, al Señor Jesucristo. Esa es la más importante bendición que uno puede recibir en la vida. Cuando yo recibí esa bendición, mis ojos espirituales fueron abiertos y aprendí que Él me había bendecido con toda bendición espiritual en Jesucristo. Cuando usted se salvó, cuando nació de nuevo, le fueron dadas todas las bendiciones de Dios. Dios no nos da de su Santo Espíritu por etapas. Pablo lo asegura al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo lo obtenemos? Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y excelencia. O sea, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Usted no necesita nada más, pero tampoco nada menos. Por eso la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted entiende quién es en Cristo y reconoce que ha sido justificado, Dios le llama santo. Cuando confía en los recursos con que Dios ya le ha bendecido, entonces la segunda bendición es el descubrir todo lo que le ha sido dada en la primera bendición. Y el resto de su vida lo pasará descubriendo todo lo que obtuvo desde el mismo momento en que pasó de muerte a vida. O sea, todo lo que recibió desde el instante en que aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Qué más podría necesitar? Dios ya no nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tercero, descanse en su relación. Busque Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su relación es una de aceptación. No solo en que usted ha aceptado a Cristo, sino que Él le ha aceptado a usted. Mire esa frase, en el amado. Es una referencia directa al Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que es cierto acerca del Señor Jesucristo es también cierto acerca de usted. Cuando el Padre desde el cielo miró a su Hijo siendo bautizado, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted está en Cristo, es aceptado en Él por el Padre.